Buenos días, amados hermanos. Reciban un cordial saludo, un abrazo muy fuerte desde esta su casa, la casa de la familia Ortiz Castillo. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque semanas pasadas tuvimos COVID-19, no solamente yo, sino mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis nietos. Pero Dios ha sido tan bueno que a pesar de haber un caso como el mío, en el que era grupo de riesgo que le llaman, porque personas con males como el que yo tengo, padezco, perdieron la vida, pero no fue el caso porque nuestro Dios nos sostuvo. Estamos muy agradecidos y esta mañana queremos compartir con ustedes el tema. Quiero compartir con ustedes el tema. Estamos viendo la serie La Adoración. Y el tema específico de esta mañana es ¿quiénes deben adorar? ¿Qué requisito pone la Escritura, Dios, para que alguien venga y le adore? Como fue leído nuestro pasaje en Isaías capítulo 1, versos 10 al 18, en ese pasaje nos vamos a basar. Nuestro pasaje se refiere, el Señor, a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá específicamente, llamándole Sodoma y Gomorra. Estas dos palabras, como sabemos, son de dos ciudades que fueron destruidas por su pecado. Y se usaba ese término, perdonen, tengo una secuela en mi garganta y en mis pulmones, una disculpa. Se llamaba, era una manera en que también los judíos se referían para hablar del pecado, del grave pecado, que por su tan grave pecado fueron destruidas. Vemos, por ejemplo, aquel pasaje en el que el Señor le habla a una ciudad y le dice: si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, ellos se hubieran arrepentido. Por tanto, el día del juicio será mayor el castigo para ti que para Sodoma y para Gomorra. Ahí vemos una comparación también por parte de nuestro mismo Señor Jesucristo, usando estas dos ciudades como un ejemplo de mucho pecado. Y el Señor aquí le está hablando al pueblo judío, a la nación de Judá, y le está diciendo Sodoma y Gomorra. En otras palabras, gente pecadora. Hay un problema siempre para hablar de la adoración, porque cuando se quiere hablar de la adoración, en la mente de muchos creyentes, inmediatamente se transporta al momento cúltico, al momento cuando la iglesia está congregada y cantan algunas canciones tranquilas, porque para esto, allá en los años 80, principio de los 90, se desarrolló una hipótesis, no le puedo llamar de otra forma, una idea de hombres, en las que dijeron: primero hay que alabar a Dios con música rápida, eso es música rápida, y luego hay que adorar a Dios y eso es música lenta. Y esos 15 minutos, 10 minutos que las iglesias le dedican el domingo en la mañana a cantar cantos lentos, le llaman adoración. Y está muy lejos de ser la verdad. Como hemos estado escuchando a Martita y a nuestro hermano Bruno, la adoración es mucho más que eso. Y también el día de hoy vamos a ver cómo la adoración comprende mucho más que eso. Pero mucha gente piensa en la adoración e inmediatamente viene a su mente: sí, termina la alabanza y luego la adoración, unos cuantos minutos. No, es mucho más que eso. Entonces,
Eso es algo, un paradigma que tenemos que estar luchando a veces cuando hablamos de la verdadera adoración, para que los hermanos entiendan. Alguien también dijo que John MacArthur, que el tema de la adoración en sí es como cada quien lo comprende, como cada quien piensa que así debe ser, que el hermano Bruno nos habló hace 8 días de los elementos, pero la gente piensa que lo que le guste a la gente, lo que guste, lo que atraiga a gente, esos son los elementos que debe tener y no los que dice la Escritura. En el capítulo 1 del libro de Isaías, Dios nos va a enseñar cómo, a través de Isaías, lo que Él ve es toda nuestra vida, todo lo que somos. No nada más ese ratito o ese momento que creemos estar adorando y venimos y le cantamos unos cantos suavecitos. No, es mucho más que eso la adoración. Y eso lo vamos a comprender el día de hoy. Antes de querer venir a adorar a Dios, el hombre tiene que estar a cuentas con Él. Tiene que haber recibido el perdón de sus pecados y nacer de nuevo. La adoración surge de un corazón agradecido por lo que Dios es. Un corazón maravillado, asombrado, que comprende quién es Dios. Y no tanto qué hizo Dios. Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante y nos va a ayudar mucho. Cuando escuché estos ejemplos de los que voy a hablar de hoy, me ayudaron mucho a comprender, y yo espero que lo mismo suceda con ustedes, amados hermanos. Para esto vamos a hacer una oración para entrar entonces sí en nuestro tema. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, suplicándote, Señor, que aún este hecho de exponer tu palabra, aún este hecho de escuchar tu palabra y comprenderla, es adoración a ti. Esperamos, Señor, que tú nos ilumines, que a través de tu palabra recibamos esa luz, recibamos esa guianza, Señor, para hacer las cosas correctamente como a ti te agradan, como tú las quieres, y no tanto como al hombre le parezca mejor. Te damos la honra, te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres un Dios, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, el que nos da cada día para todo, y el que tiene misericordia aún de este mundo pecador, y le tienes tanta paciencia al hombre, dándole tiempo de que se arrepienta. Señor, en el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos este tiempo y esperamos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Amén. Bueno, voy a hacer una pequeña reseña, un pequeño resumen de cada uno de los textos que comprenden nuestra lectura. Y en el verso 10 vemos cómo el Señor les dice: príncipes de Sodoma. Ya sabemos entonces que les está diciendo pecadores. Oigan palabra de Jehová, escuchen la ley de Dios, pueblo de Gomorra. Nuevamente les está diciendo pecadores. Verso 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Debemos comprender que esta era la manera en la que en el Antiguo Testamento se adoraba a Dios. Acudían al templo, llevaban sus sacrificios, ahí en algunos casos ponían sus manos sobre los animales que iban a ser sacrificados para que en lugar de ellos ese animal muriera por sus pecados. Entonces, esta era la manera en la que ellos venían y se presentaban delante de Dios.
Pero el Señor les está diciendo en este verso, ¿para qué me sirve? Dice el Señor. Hastiado estoy, o sea, estoy harto, estoy hasta acá de eso. Verso 12. ¿Quién demanda eso de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para pisar mis atrios? ¿Quién te está pidiendo eso? Y sinceramente, cuando yo por primera vez leí este verso 12, tardé mucho en entenderlo. Me quedé pensando, bueno, esto que dice el verso 11 de ofrecer sacrificios de los machos cabríos, pues está establecido en la ley de Moisés. Dios dijo que eso se hiciera, pero más adelante vamos a comprender por qué en este verso 12 el Señor dice, ¿quién demanda eso? ¿Quién te está diciendo que lo hagas? Verso 13 dice, no me traigas más ofrenda mecida, otra cosa que estaba establecida. El incienso me es abominación, es algo muy terrible. Si escucháramos, por ejemplo, que un señor mató a su esposa y la hizo tamales, diríamos, eso es una abominación, eso es inaudito, es terrible. Algo así está diciendo el Señor que es para Él las ofrendas, y el incienso dice, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Esas reuniones que en velada adoración, el Señor está diciendo, son iniquidad. Son contra todo lo que yo quiero. Está hablando muy fuerte. Y recordemos que empezó hablándoles diciendo, gente pecadora. Sodoma y Gomorra. Verso 14 dice, tus lunas nuevas y tus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. El aborrecimiento es una palabra que se puede, exactamente es odio. Odio. Y dice el Señor, odio tus lunas nuevas y tus fiestas solemnes. Mi alma las odia. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Viene al caso acerca de nuestro tema de la adoración, porque esta era la manera en que adoraban. Y el Señor les está diciendo, ¿sabes qué? No soporto tus adoración. No, mi alma la aborrece, dice el Señor. En el verso 15 dice, cuando extiendas tus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. O sea, no te voy a hacer caso. Hay otra parte en la que dice la Escritura también que el Señor mira de lejos al altivo. Está hablando el Señor de un rechazo a ciertas personas, a ciertas actitudes. Y está diciendo también en este caso, tus lunas nuevas, las tienen aborrecidas mi alma, cuando extiendan tus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. ¿Te imaginas? Una persona que va y se congrega y hace y cumple de acuerdo a lo que su religión le esté diciendo, pretendiendo que está adorando a Dios, y Dios dice, ¿sabes qué? Eso pienso de lo que haces. Y aquí justamente en nuestro verso 15 comienza a decir la razón de ese rechazo. Comienza a decir la razón de por qué les llama pecadores Sodoma y Gomorra, y por qué les dice, ¿sabes qué? Aborrezco, odio, me es abominación, son iniquidad, yo no voy a oírte. Aquí en la segunda parte del verso 15 dice, llenas están de sangre tus manos. Lo cual hace alusión a que eres un impío, eres un pecador. Con tus manos
con las que quizá has herido a alguien, le has hecho daño a otras personas. A lo mejor, si lo vemos más a fondo, no está hablando precisamente de un daño físico, pero ese corazón con el que odias a otras personas, ese corazón con el que tienes rencor por esto y por el otro, y que te guardas tantas cosas, dice, tienen sangre en tus manos. Por eso, todo lo que vengas y hagas, no me importa, lo odio. Verso 16. Lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Aquí está diciendo el Señor a su pueblo, ¿sabes qué? Mientras tú sigas en tu pecado, mientras tú sigas aborreciendo, y ahorita va a hablar más específicamente de algunos pecados, no quiero tu adoración, no quiero tus sacrificios, no quiero tus cantos y que levantes tus manos, porque yo voy a voltear hacia otro lado. Verso 17. Aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. Eso es de lo que ellos se habían olvidado. Venían y acá muy verdad de Dios y golpes de pecho, pero realmente eran malos. Y Dios ve toda nuestra vida, no los 15 minutos después de la alabanza que creemos que estamos adorando, sino Dios está viendo toda nuestra vida íntegramente. Y dice el verso 18, porque después de lanzarles este pasaje tan fuerte, tan duro, no lo deja ahí. El Señor no lo deja ahí nada más, sino que hace un llamado. Y ese llamado lo hace siempre a nuestras vidas. Y dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, yo te ofrezco mi perdón, dice el Señor. Esto de querer venir delante de Dios así, alguna vez oí este ejemplo y la verdad me gustó mucho, me dejó pensando mucho y se los voy a explicar en esta hora. Dijo este hombre, un pastor, que si viniera una persona, ¿cómo se les llama? Estas personas que pasan años y no se bañan y que viven en la calle y que pues ya te imaginas los olores y su ropa toda desgarrada y su barba, bueno, su barba de no sé años y su cabello. Alguna vez oí el testimonio de un hermano en Cristo que le llamaban el marmota y decía, cuando me convertí tenía 6 años de no bañar. Que una persona como esas tocara a tu puerta, entonces tú abres la puerta y lo ves y ya trae un paquete de un Kentucky Fried Chicken o pollo feliz o el que te guste, pero él trae ese paquete perfectamente bien y te lo ofrece, te lo regala, viene a regalártelo y tú lo tomas con cierta reticencia y él se va y tú te quedas, ¿me lo como o no me lo como? ¿Por qué? Por aquella persona de la que proviene y te hace dudar, te hace... Dijo este hombre, así le queremos venir a Dios con nuestra alabanza y con nuestra adoración, cuando Él conoce nuestro corazón. Me gustó el ejemplo. Todas estas acciones que el Señor está diciendo, tú arrepiéntete, está diciendo, deja de hacer lo malo,
ampara a la viuda, haz algo por el huérfano. Están junto a ti gente necesitada y tú vives en tu egoísmo y no haces nada por nadie. Y les dice qué deben hacer, pero eso es algo que Dios hace en nosotros. Si venimos arrepentidos de todo corazón y dejamos nuestro pecado y nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, Él, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, esa acción, perdón, esas acciones, toda vez que el pecador viene al Señor arrepentido, humillado, dice que, así como hace rato decíamos que al altivo lo mira de lejos, pero dice, atiende al humilde. Alguien viene humilde delante de Dios y el Señor dice, lo escucha. ¿Qué pasó? Veamos como un ejemplo de acercarse a Dios y volverse a Él de todo corazón, lo sucedido también con un religioso en los tiempos de Jesús que se llamaba Nicodemo, y dice que era el principal de la sinagoga, o sea, era un religioso, ahora también está de moda esa palabra, de los machuchones, de la religión. Y vino a Jesús de noche. Algunos dicen que seguramente ocultándose de que lo vieran los demás, y en la noche era un poquito más secreto, hablar con el maestro, y le dijo, el Señor le dijo, tienes que, para heredar la vida eterna, para ver el reino de Dios específicamente, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y él dijo, ¿puede un hombre, siendo ya viejo, volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Él entendía algo físico. Y el Señor Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Simplemente. Entonces, nosotros tenemos que nacer de nuevo, recibir ese perdón de nuestros pecados. En sí, el fenómeno de lo que es la salvación comprende varios aspectos, que son la regeneración, la justificación, la adopción, perdonen. Ese COVID dejó, como cuando dicen, Dios te dejó la cara de feo para cuando eras muy malo, para que no se te olvide lo que él hizo. Así estoy con molestia, perdón. Por último, voy a poner un ejemplo que me sirvió mucho, ayuda mucho para entender lo que es la oración, lo que es la alabanza y lo que es la adoración. El caso dice que había un hombre que se estaba ahogando en un río, no sabía nadar, y estaba, ayuda, auxilio, alguien que me ayude. Entonces alguien se aproximó, y esa persona que se acercó era un hombre muy bien vestido, ustedes saben, hay personas que tienen clase, así decimos, ¿verdad? Que tienen esa elegancia, esa finura. Una persona así se aproximó y se aventó al agua y lo salvó. Entonces, ese hombre clamando es la oración. Después, cuando ya se encontró afuera del agua, no hacía más que decirle a aquel hombre que lo salvó, su salvador, podemos llamarle, y decirle, muchas gracias, cómo arriesgaste tu vida, cómo sin conocerme, sin saber quién soy yo, fuiste y me sacaste y me salvaste. No, por favor, muchas gracias. Y se deshacía en elogios y en agradecimiento. Y el ejemplo dice que eso es la alabanza.
Es un ejemplo que citó un teólogo. Y eso es la alabanza. Después, aquel hombre que lo salvó, lo invita a su casa. Y le dice, ven a mi casa, te espero, vamos a pasar un rato. Sí, cómo no, yo voy. Y llegado el momento, fue a la casa de aquel hombre y se va dando cuenta que era una super mansión. Que ese hombre tenía tantas bienes y vivía tan espléndidamente y además ayudaba. Y el mejor ejemplo de la ayuda que él daba era que le había salvado la vida. Entonces cuando llegó y se encontró en el interior de esa mansión y vio toda la suntuosidad que había, lo suntuoso, el esplendor, y que además este hombre era tan generoso, entonces el hombre que fue salvado comenzó a verlo y a decir, ¿sabes qué? Tú eres tan admirable, eres alguien, pues yo no conozco otra persona como tú. Y comenzó a decirle ese tipo de cosas y se postraba y le decía, oye, es que tú eres. Entonces, según el ejemplo de ese teólogo, esa es la adoración. Pero alguien que no ha experimentado en su vida una verdadera nuevo nacimiento y salvación, no puede tener esa gratitud y esa adoración. ¿Quiénes pueden adorar a Dios? Quienes han nacido de nuevo y han recibido el perdón. Pero no es algo para que tú, amado oyente que me escuchas, te sientas excluido y digas, no, pues yo no puedo. Sino al contrario, que te motive y que digas, pues hay que hacer eso, pues entonces yo quiero también recibir esa vida eterna. Quiero ser parte del reino de Dios y adorarle y comprender. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Hermanos, les agradezco mucho su paciencia por mi garraspera. El Señor terminará la obra de sanidad que hizo en nosotros. Ese milagro por el que estoy tan agradecido. Mi nieto Jonathan dijo, ya somos leyenda. ¿Por qué, hijo? Porque nos dio coronavirus y no nos morimos. Es su manera de entender, pero realmente toda la familia Ortiz Castillo le damos la honra y la gloria al Señor por sus beneficios. Que el Señor les bendiga. Gracias.